¿Quién siempre pierde sus llaves? A ver. Mi esposita es fatal. Ella siempre pierde las llaves. ¿Está aquí? ¿No está aquí? Antes de seguir adelante, antes de comentar lo que voy a comentar. Normalmente, cuando no encuentro sus llaves, porque ella sabe que me vuelve loco, ella dice, te los di. Es la respuesta, te los di. Ay, ¿cómo me los vas a dar? Aquí tenemos, se está culpando. Obviamente es algo que es fácil para perder. Son pequeños y durante el día hay mucha actividad y todo eso. Entonces yo puedo entender que se pierden las cosas. Y a veces podemos tener, o algunos tienen el pensamiento que también es así de fácil de perder tu salvación. Y vamos a ver aquí en este texto que no es el caso. Me quebró el corazón hace mucho tiempo cuando yo estaba en una iglesia pentecostal que amo hasta la fecha, hermanos, seguidores de Cristo, sin duda. Pero ellos enseñaban esto, de que se pierde la salvación. Y cuando había hermanos que pecaban o que fracasaban, ya no los vías de nuevo. Ya se alejaban totalmente. Estaban tan desanimados como que, bueno, pues perdí mi salvación y, híjole, para poder ganar todo eso otra vez de nuevo, no, hombre. Y fue tan triste ver líderes, estamos hablando de líderes, que tuvieron fracasos como cualquier otro. Pero esa doctrina, la verdad, es peligrosa y es contra lo que dicen las Escrituras. Y aquí vamos a ver un texto que la verdad es intenso, es hasta difícil entenderlo, pero es uno que siempre usan aquellas personas que dicen, ya ves, ahí está bien claro, se pierde la salvación. Entonces vamos a orar que el Señor nos dé entendimiento. Y Dios, te necesitamos. Pido, Señor, que tú nos ministres, que podamos entender perfectamente nuestro posición en Cristo Jesús. Abre nuestro corazón y mente en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo siento, esta pantalla no está funcionando, pero aquí pueden ver. Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 6. Vamos a comenzar aquí en versículo 1. No sé si hay todavía un poco cafecito, si me pueden traer un... si ocupas Biblia, levanta tu mano. Ok, aquí tenemos una persona que le hace falta Biblia. ¿Alguien más? Ok. Leemos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de la fe en Dios. Ok, antes de llegar a estos textos difíciles, aquí nomás estamos comenzando, o más bien está concluyendo Pablo lo que estaba hablando, o el autor de Hebreos, lo que estaba hablando en capítulo 5. En capítulo 5 estaba hablando de ese crecimiento, de madurez, diciendo, pues la verdad, hablando como, muchas gracias, hablando o comparando más bien un bebé con un adulto que come carne y uno que bebe leche. Y la verdad estaba diciendo, ya no podemos seguir siendo bebés. Esto no es correcto. Y la verdad se ve ridículo. Ahora, yo sé que obviamente alguien no va a andar en la iglesia llegando así, pero sí se escucha ridículo. ¿Cómo? Déjame explicar. Yo he escuchado personas que han tenido 10, 20, 30 años en la iglesia, y cuando los escucho hablar, digo, wow, no tienen ni siquiera la idea de las cosas más básicas. Y la verdad que para un creyente, siendo totalmente sincero, se ve feo eso. O sea, se ve triste porque obviamente hay algo que
algo está funcionando en tu vida y que no estás poniendo atención o no sé qué sea. Pero sí es triste ver a una persona después de tanto tiempo no saber lo que es lo más básico. No todos somos llamados a ser teólogos, pastores, maestros, pero mínimo tenemos que ya saber las cosas básicas. Y aquí es lo que está diciendo. Tenemos que recordar que aquí hay maestros falsos que han penetrado la iglesia y por ser bebés creen todo. Por eso él está diciendo, oye, tienes que madurar la palabra. O sea, no solo es madurar en carácter y todo eso, pero aquí específicamente en su contexto está hablando de madurar en el crecimiento del conocimiento de la palabra. Y si no sabes, va a ser fácil ser engañado. Hay personas que igual como esas personas que estaban comenzando a jalar la gente para que regresen a la ley. Y fue fácil creerlo, porque se escucha bien y bonito. Pues la ley es buena, y la ley sí es buena. Pero quitar o poner énfasis en la ley y ya nada en Cristo, obviamente hay un gran problema. Y por eso es que tenemos que estar bien fijos en la palabra. Luego dice, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección en griego, teloteis, significa madurez. Cuando pensamos perfección, pensamos como que ser perfecto, ¿verdad? Sí, sin error. No. Esto es, bueno, sí existe esta palabra, pero aquí no está hablando de eso, está hablando de madurez. Cuando dice dejando los rudimientos de doctrina, está diciendo que no podemos seguir en lo básico. No está diciendo que tenemos que ahora ignorar por completo esas cosas básicas. No, lo que está diciendo es, oye, tenemos que poner esto a un lado y ahora tenemos que avanzar con otras cosas, porque ellos se estaban quedando ahí. Luego nos da un ejemplo de esas cosas básicas, porque podemos decir, bueno, ¿qué es lo que un creyente tiene que saber ya como por ley, por hecho? Comienza diciendo, una de las enseñanzas básicas es arrepentimiento de obras muertas. O sea, el mensaje de dejar tus pecados es obvio. Por supuesto, tienes que entender que para iniciar este camino tenemos que arrepentirnos. Ahora, hoy en día, yo creo que aunque es una enseñanza fácil y una enseñanza básica, creo que todavía la tenemos que enseñar, porque hemos escuchado muchos que dicen, pon tu fe en Dios y ya. ¿Qué está mal con eso? No, pero ese no es el evangelio completo. Sí, pon tu fe en Dios, pero lo que es antes de eso, bueno, no puedo decir antes, porque obviamente si te vas a arrepentir es porque ya tienes fe. El proceso es arrepentirte. Pon tu fe en el Señor. No puedes iniciar sin querer arrepentirte. Esto no va, pues es contraproductivo, podemos decir. Arrepentimiento es necesario. Luego menciona la fe en Dios. Otra cosa básica. Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que es lo más fácil para entender, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y este mensaje, las cosas que está mencionando como la fe en Dios, es las cosas que que enseñamos a los incrédulos, a los de afuera. O sea, si es algo que ellos vamos a enseñar a ellos, el arrepentimiento y fe, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, ya debe de saberlo? ¿Sí me explico? O sea, ya debe ser algo que es concreto en tu mente. Y tenemos un ejemplo aquí en Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando, ministrando a los incrédulos, judíos, gentiles. ¿Y qué es lo más básico? ¿Qué es lo que fue el mensaje? Arrepentimiento y fe en Dios. Entonces, si ellos tienen que saber eso,
nosotros obviamente tenemos que ser dueños de esa doctrina. Ok, seguimos, versículo 2 a 3. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La doctrina, bueno, sigue aquí con esas doctrinas básicas. Y menciona la doctrina del bautismo, que es pero muy fácil para entender. Nos bautizamos porque Cristo lo pide. No es muy profundo, o sea, entender eso. Es muy fácil para reconocer que si Dios pide algo de mí, es el arrepentimiento. Nosotros sabemos que el bautismo nos salva, pero el salvo se bautiza. El bautismo no salva, pero el salvo se bautiza. Si alguien me dice, yo creo en el Señor, pero no me quiero bautizar, la verdad, siendo totalmente honesto, yo dudo en esa salvación. O sea, aquí ya iniciaste tu camino y la primera oportunidad para poder obedecer la palabra, no lo haces. O sea, ni siquiera hemos llegado a todos los otros estudios y todas las otras doctrinas con el primero, que es el más fácil, el más básico, no lo puedes cumplir. Dudo. El Señor sabe quién, pero para mí es muy difícil creer que una persona dice que es creyente pero no se quiere bautizar. Y regresando a este tema también del arrepentimiento, hubo una hermana hace mucho tiempo que dijo, yo me quiero bautizar. Y todos sabíamos su situación. Ella estaba viviendo en fornicación. Entonces cuando me dice esto, ahí estamos bautizando, dije, genial, o sea, entonces ya vas a terminar con esto, ¿verdad? O sea, esta relación. Oh, no puedo hacer eso. Pues no te puedo bautizar, te puedo mojar con agua, pero eso no va a hacer nada. Esto obviamente está mano a mano, el arrepentimiento y luego el bautismo, y si no eso, pues no se va a hacer. Mencionando bautismos, hoy tenemos bautismos y espero que todos pueden ir para poder gozarnos. Si una persona se bautiza, hay que celebrar con ellos. Espero que pueda ser el esfuerzo para ir. Normalmente íbamos hasta Bonfil, que estaba retirado, y para muchos era difícil. Ahora es un poco más cerca, aquí en Brisas. Nos prestaron una casa con alberca, así que lleva tus shorts para también nadar y disfrutarlo. Ok. Luego dice la imposición de manos. Otra enseñanza básica. Hay 3 razones para poder imponer manos. Para orar por los enfermos, eso lo ves en Santiago 5. Para confirmar un nuevo líder, orar, diciendo, reconocemos que este es un pastor, eso se encuentra en 1 Timoteo 3. Y para corregir un hermano, eso se encuentra en 1 Hasán 8:15. Pero como dije, es básico, o sea, fácil. Yo sé que algunos de nosotros queremos imponer manos, ¿verdad? Uy, quiero imponer manos a este brother, pero no lo hagas. Luego menciona la resurrección entre los muertos. Nuestros cuerpos literalmente van a resucitar. Esto también es algo que todos entienden. El Nuevo Testamento está saturado con la enseñanza de la resurrección. Y para terminar, el juicio final. De nuevo, hasta el mundo entiende esto. Entienden el concepto de un juicio final. No importa si creen o no lo creen, el hecho es que reconocen, o más bien que entienden o han conocido este concepto, pues cuánto más nosotros.
Si el mundo dice, sí, pues ustedes hablan de un juicio y lo vemos también, la verdad, en películas, en la tele, en varias diferentes cosas. Y por supuesto, de nuevo, es algo que tenemos que decir, ok, lo ponemos a un lado y seguimos. Ahora, si para ti dices, no sé esas cosas, no quiero que te vayas a sentir mal, podemos hablar terminando el servicio para ponerte en esos cursos y puedes ir aprendiendo esas cosas. Ok, ahora llegamos a lo más difícil, la verdad. Versículos 4 y 6. Comenzamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si pones atención aquí, está diciendo, es imposible los que han sido eliminados, que si han caído, que pueden regresar. Pues escucha como la doctrina de la pérdida de salvación. Y este es el versículo, como dije, que muchos usan para poder respaldar ese pensamiento. Pero ¿cómo inicia? Es imposible. Es importante. ¿Imposible qué? No, bueno, primeramente no está hablando lo que es posible. No está diciendo es posible que esto puede suceder. No está diciendo esto es imposible que esto puede suceder. Pero también vamos a verlo del otro lado. Donde en la Biblia, piénsalo muy bien, dice que si caes ya no puedes ser restaurado. ¿Qué versículo menciona esto? Ninguno. Por eso es una ridiculez ver todos los textos que habla de restauración y aquí en este versículo decir, ya ves, se pierde. Obviamente es una contradicción y es ilógico tirar todo eso a la basura nomás para poder aplicar esto o creer esto. Esto obviamente lo que siempre tenemos que hacer como alumnos, cuando leemos algo así, tenemos que decir, ok, espera, obviamente no se va a contradecir, hay algo aquí un poco más profundo. Y es donde tenemos que tú y yo ser maestros de la palabra. Entonces, obviamente no está hablando de los salvos aquí en ese texto. No está hablando de aquellos que han recibido a Cristo, sino aquellos que, y vamos a ver con más detalle, que simples son oyentes. Porque existe eso. Personas que creen, que lo viven, y personas que escuchan, que oyen, que hasta están de acuerdo. Pero es una gran diferencia. Y hay muchos. Estamos hablando en la iglesia. De nuevo, esto no es para los de afuera, estamos hablando en la iglesia. Mira lo que dice primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí nos da este entendimiento de que ellos estaban con nosotros, se sentaban a nuestro lado, iban a los eventos, participaban en los alcances o lo que sea, pero no eran de nosotros. Pero también este mismo versículo dice algo muy clave. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, el creyente permanece. El creyente, obvio, se queda firme en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos guarda.
nadie nos puede quitar de su mano. ¿Sí o no? Para el verdadero creyente, los fracasos no significan pérdida de salvación. La Biblia está lleno de ejemplos de fracasos. Fracasos como de Noé, Abraham, Moisés, el rey David, el apóstol Pedro. Y no solo un fracaso, varios fracasos. Y en algunos casos fracasos muy, pero muy fuertes. Pero ¿qué dice la Biblia de ellos? Hasta algunos de ellos están mencionados en Hebreos, el capítulo, los héroes de la fe están ahí. Bueno, pues si ellos cometieron pecados una y otra vez, ¿cómo es que podemos decir que ellos son los hermanos de la fe? Obviamente, no es el caso. Y hay textos que nos dicen lo contrario. Y hay muchos, pero solo vamos a leer unos pocos. Vamos a comenzar con nuestro pasaje. O sea, este mismo capítulo 6 lo confirma. La verdad, solo leyéndolo un poco más, si llegas hasta el final, hasta el versículo 18, que ahorita lo vamos a ver, uno dice, ok, ya entiendo que no se refiere a los salvos. ¿Por qué digo eso? Bueno, vamos a leerlo. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Pero no solo ahí, también dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Si tú puedes perder tu salvación, ¿se escucha seguro? Eso, no, claro que no. Eso no se escucha muy seguro. Aquí él está diciendo, no, la salvación es seguro, vas a tener toda la seguridad. Y decir lo contrario, obviamente, pues anula este versículo. Y luego también dice, y firme ancla. Firme es algo que no se puede mover, fijo, nadie lo puede cambiar. Entonces, si nosotros somos salvos en el Señor, es firme. Él es el ancla del alma. O sea, entendiendo no solo el ancla de nuestra fe en cómo vivimos para Él y todo eso, sino también ancla de nuestro alma. Lo que el Señor salva es nuestro alma, y eso es donde nosotros confiamos que somos firmes. Es muy seguro. Aunque cae el creyente, se levanta de nuevo. Esto es lo triste, como estaba mencionando, que hay creyentes que por pensar que se pierde la salvación ya no se levantan. Pero el que está seguro en su salvación se va a levantar. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y que vuelve a levantarse. ¿Quién? El justo. ¿Quién es el justo? Siempre digo, el justificado. ¿Quién es justificado? Los que están en Cristo. Entonces el justificado cae, pero se levanta. Y aquí el hecho que dice 7 es muy intencional. 7 es el número de Dios. 7 significa completo. Es decir, que si alguien ha fracasado completo, o sea, a lo máximo, o sea, no hay otro pecado más que puedes avanzar, ya si es lo peor. Si pecaste ahí, en ese caso, todavía te puedes levantar. Me encanta. Pero también mira lo que le dice o le pregunta a Pedro
a Cristo. 18 de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando escuchamos la respuesta de Cristo, 70 veces 7, podemos decir: ay, Pedro, 7 veces, pobrecito. Como que 7 es muy poco. Piénsalo. ¿Alguien te ofende? ¿Alguien peca contra ti una vez? Oye, ¿qué onda? Bueno, te lo perdono, por supuesto. Segunda vez, ya lo hiciste, brother, pero ok, te perdono. Tercera vez, cuarta, 5, 6, 7, es como que, oye, brother, estamos hablando de una persona pecando contra ti 7 veces. 7 es mucho. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es, otra vez usamos usar el número 7. Si alguien te ha ofendido lo máximo, o sea, ofenderte más no se puede, ya te ofendieron, ya pecaron contra ti al límite superior. Lo que Cristo está diciendo es, cuando alguien te ofende de esa manera, 7, perdónalos otra vez. Si han llegado a tu límite, perdónalos otra vez. Familia, si Dios espera esto de nosotros, los cristianos, ¿cuánto más Dios va a aplicar esto? ¿Tú crees que Él le dijo a Pedro para que ustedes hagan eso? Yo no lo voy a hacer, ustedes sí. No. Lo dice porque eso es su carácter, de perdonar. Entonces aquí cuando estamos hablando de una persona que cae y ya no puede ser restaurado, no. En la epístola del apóstol Juan, escribió a los creyentes. Muy importante saber esto. Escribió precisamente, específicamente más bien, a aquellos que estaban caminando en Cristo Jesús. Y mira lo que dice. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de nosotros. Si lo confiesas, si has pecado, Dios te puede perdonar todavía. La verdad, ahí termina el debate. Pero bueno, todavía vamos a seguir porque ya sabemos a quién no se refiere. Ahora la pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿Qué es? ¿De qué se trata Hebreos 6 con este texto? Bueno, para poder entender esto es contexto. Porque el contexto aquí, ya conectando con capítulo 5, es madurez en la palabra y doctrinas. Es el contexto. Entonces aquí no es tanto que está hablando del pecado, que sí, obviamente hay pecado, pero aquí el enfoque es enseñanzas falsas. Entonces se está hablando de unas personas que están enseñando algo falso, no tanto por el pecado, porque el pecado lo puede perdonar. Pero bueno, vamos a meternos en los detalles. Hebreos habla mucho de corregir maestros falsos, porque ellos querían jalar la gente para que regresen a la ley. Él estaba tan frustrado y por eso él está diciendo a ellos: oye, has regresado. ¿Tú estimas mucho a Abraham? Cristo es superior. ¿Estimas mucho a David? Cristo es superior. ¿Estimas mucho el Shabbat? Cristo es superior. ¿Estimas mucho a los ángeles? Cristo es superior. ¿Estimas mucho al himno? Cristo es superior.
mucho más superior. Ellos obviamente tenían esta mentalidad de que no, esto es mejor. Y por eso también cuando estudiamos Gálatas, Pablo se enoja con ellos porque dicen, hoy Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Haber comenzado en el espíritu, quieren terminar en la carne. Eso es decir, ustedes iniciaron con el evangelio y fueron salvos, pero ahora quieren regresar a las obras de la ley. Muy enojado con ellos. El momento que niegas Cristo como único Salvador, como la única manera para ser salvo, has dado tu espalda a la obra de Dios. Para poder entender esto un poco más claro, profundamente, vamos a leer Marcos 3:28. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Este concuerda perfectamente con Hebreos. Estamos hablando de un pecado que no se puede perdonar: la blasfemia con el Espíritu Santo. Yo he escuchado, yo he recibido personas que me dicen, pastor, creo que cometí el pecado imperdonable. ¿Imperdonable? Sí. La verdad, ya no, es que yo pequé de una manera muy asquerosa y creo que pues ya estoy fuera. Y les digo, no es cierto. ¿Cómo? El simple hecho que estás preocupado, que estás en lágrimas por tu pecado, significa que amas a Dios, que te preocupa tu camino espiritual, porque una persona que comete este pecado no le importa. ¿Pequé? ¿Y qué? No me importa, no hay convicción. No me hubieras marcado, no hubieras llegado a la oficina, porque para ti no sería importante. Entonces, obviamente, tenemos que entender que se refiere de algo más profundo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Sí, redarguir. Vamos a ver, nos explica muy claramente aquí en Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Quién es el Consolador? Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando que es su obra. Y su obra es convencer al mundo del pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos dice, oye, eres un pecador. Y si eres un pecador, mereces un juicio. Hay un juicio. Para poder provocarnos así a buscar la salvación. Y obviamente también el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a esa salvación. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es dar convicción. Si uno rechaza eso, que el Espíritu Santo llega y dice no, es lo que está diciendo aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso ya es el pecado pues más esencial, porque sin creer en Él no hay salvación. Por eso es el pecado que no se puede perdonar. Rechazar a Cristo, ya estás fuera de la salvación, ya has negado totalmente tu oportunidad. Entonces,
por eso tenemos esta confianza del Espíritu Santo, y por eso cuando dice estas cosas de que el que peca contra el Espíritu Santo, lo dice porque entiende o nos quiere dar de entender que es la persona que totalmente ignora, no le importa esa convicción, porque todos lo tienen. Ha llegado al mundo, es lo que dice el texto, para convencer a todos de su pecado. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Negar a Cristo es negar la salvación. Estos maestros probaron la bondad de Dios, pero jamás lo recibieron. Ahora, vamos a meternos en unos detalles que podemos decir, oye, pero esto se escucha como un creyente. Porque dice que fueron iluminados. Wow. Fueron iluminados, o sea, entonces ellos entendieron, o sea, ellos recibieron al Señor. Espera, no es así. Regresamos al griego. Cuando dice iluminado, usa dos palabras. Fortizo, que significa brillar, tener luz, entender. Es algo, conocimiento de mente. Pero inmediatamente después de eso usa otra palabra, y esa palabra es hapax, que significa una vez. Entonces está diciendo que hay personas que en una vez entendieron. Yo creo que algunos de nosotros conocemos a alguien así, que les explicaste y dijeron, wow, sí, entiendo. Y hasta estaban de acuerdo con esto. Pero ¿dónde están? En el mundo, afuera. Entonces nomás fue esa única vez donde escucharon y entendieron, pero no tenía resultado. Ser iluminado también es muy importante entender esto. No es lo mismo a ser convertido. De nuevo, la Biblia cuando escribe en una manera muy específica. Pudo haber hablado de los salvos, de los convertidos, los de los ungidos, los de llenos del Espíritu. Aquí dice iluminados, no convertido. De nuevo, eso no se refiere al salvo, sino a una persona que entendió el mensaje y hasta ahí. Luego Hebreos dice que gustaron. De nuevo, vamos a regresar al griego. Como dije, estamos comiendo carne ahorita, ¿ok? Estamos aplicando capítulo 5. La palabra original para que gustaron es giomai y significa probar. Probar algo solo llega hasta la lengua, hasta ahí, no va más lejos. Tenemos un perfecto ejemplo de esto. Mira Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Misma palabra. Lo probó. ¿Se lo comió? ¿Se lo bajó? No. Pero otra cosa importante, no quiso beberlo. Después de probar, no quiso beberlo. O sea, hay una decisión. Todos pueden probar, pero ahora depende. ¿Quieres tomarlo o no? Esto es la decisión, obviamente, de cada persona de realmente entender, esto es lo que yo quiero, o estaba chido, pero la verdad para entregarme, no. Porque no sé si has escuchado gente, y yo muchas veces cuando las personas escuchan, si conozco a alguien que soy pastor, me dicen, la verdad que me gusta estudios y todo eso, pero no es para mí. Es un ejemplo, una persona que ha probado,
pero no ha tomado otro paso, no ha bajado. Y cuando vemos lo que es probar y lo que es consumir, es muy diferente. Y Cristo pone un gran énfasis en esto. Mira Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí es muy fuerte lo que está diciendo. O sea, el que come, no probar, el que come. Porque hay aquellos que proban. Y obviamente aquí no se refiere literalmente de comer de su carne, sino es algo que el Señor nos enseñó con la Santa Cena, con el pan y el jugo, que es la forma que estamos tomando o manifestando nuestra fe en el Señor. Estamos comiendo porque hemos recibido totalmente a Dios. Y mira, y se repite la palabra muchas veces: comer la carne, coméis, beber. Y ¿qué dice el final? En mí permanece y yo en él. Otro clave: el que come permanece. Si comes, permaneces, y si permaneces, ¿significa que pierdes? ¿Significa que puedes salir? No. Bueno, uno se puede desviar, pero va a regresar. Uno que es creyente, seguidor de Cristo, siempre va a seguir permaneciendo. Tenemos nuestras altas y bajas, pero permanecemos. Hebreos 6 también dice que participaron en la obra del Espíritu Santo. Wow. No, la verdad, escucha o entiende muy bien otra vez. Aquí estamos hablando de personas que fueron eliminados, probaron y luego también participaron en la obra del Espíritu Santo. De nuevo se escucha otra vez como está hablando de uno de nosotros. Pero participar no es igual a ser llenos con el Espíritu Santo. No es igual ser sellados con el Espíritu Santo. Y no es igual ser bautizados en el Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas. Pudo haber usado esas palabras. Un ejemplo: los israelitas, ellos participaron en lo celestial. ¿Qué tal cuando Dios los liberó de Egipto? Participaron. Ellos vieron y obedecieron y salieron, caminaron. O sea, eso es parte de la participación. Participaron cuando Dios abrió el mar rojo. Participaron cuando siguieron la columna de fuego. Participaron cuando comieron pan de ángeles. Y aquí también podemos conectarlo con los que han probado. O sea, aquí han probado literalmente pan de los ángeles. Sin embargo, aunque participaron en esas cosas, ¿entraron a la tierra prometida? No. Y yo mencioné unas pocas cosas. Ellos participaron en mucho más y no entraron en la tierra prometida. Y lo dice muy claro en Hebreos 3:19. No pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. No tanto por este pecado. No entraron porque pecaron de esta manera. No entraron porque ellos hicieron esto o eso. No entraron porque lo más importante es porque no creyeron en mí. Participaron, probaron, vieron todo eso, pero al final no creyeron en mí. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de unas personas que no creen en Cristo. Porque de nuevo,
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde se encuentra ese versículo? En el libro de Hebreos. O sea, cabe perfectamente en el contexto. No está tratando ahorita de unos pecados estos o esos, sino el contexto del libro es incredulidad o la fe. También el Evangelio de Mateo nos da un perfecto ejemplo. Abren sus Biblias, Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Te pregunto, ¿ellos participaron en la obra? Claro, participaron. Pero dice, yo nunca los he conocido. Y esto también, esta respuesta, nunca los he conocido, también respalda de no perder la salvación. ¿Por qué? Porque dice nunca te conocí. No es como que, sí me recuerdo de ti. Comenzaste conmigo, estábamos caminando y luego te regresaste al mundo. No, dice, ¿quién eres? Nunca te conocí. Entonces perder salvación significa que lo tuviste y luego lo perdiste, que también significa que entraste con el Señor, una relación con el Señor. Y Él está diciendo, no te ubico. Regresando al texto de Hebreos, dice que recayeron. Esto también nos ayuda a entender, porque cuando vemos ejemplos de personas que rechazan a Dios, usa ejemplos como el perro que regresa a su vómito. Recaer es el perro que regresa a su vómito. Es el cerdo que vuelve al lodo. Abandonar el mensaje de la cruz y ellos regresaron al lodo. Y eso es lo triste. Ellos regresando pensando que esto, la ley, era lo mejor. Pero la ley es lo que le estaba diciendo: estás en lodo, estás en pecado, estas son las leyes del Señor y tú no puedes cumplir, eres condenado. Eso fue el propósito. Entonces ellos, pensando que van a ser limpiados aquí, es lo contrario. Están totalmente sucios. Y la única manera que podemos ser limpiados, lavados, es por la sangre de Cristo Jesús. Por eso digo que es lo más triste. Pensando que aquí está la respuesta, fue totalmente lo contrario y regresaron al pecado. Cuando rechazas a Cristo, de Hebreos 10:26 nos dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, cuando niegas ese sacrificio, ya no hay remedio y sigues en tu pecado. Está diciendo, pues ya no hay perdón. Rechazaste la única cosa que te puede haber salvado, porque es lo que ellos hicieron. Hicieron, vamos a creer en ese sistema. Bueno, lo puedes hacer, pero vas todavía a seguir en tu pecado. También dice, crucificando de nuevo Cristo. Para el creyente, confiamos que Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Esas personas
Son aquellas personas que en el principio recibieron, dijeron, ok, estamos de acuerdo, entonces este es el Cristo resucitado. Pero cuando ya regresaron a la ley, lo que hicieron es agarraron ese mismo Cristo y lo pusieron otra vez de nuevo en la cruz. Porque ya no es el Mesías, ya no es el Hijo de Dios, ya no es el Salvador. Entonces lo crucificaron de nuevo como un hombre, como cualquier otro. Entonces, para aquellos que dicen que se refiere a la pérdida de salvación, entonces a fuerza tienen que también decir que jamás lo puedes obtener de nuevo, porque eso es lo que dice este texto. No puedes escoger lo que te gusta. No, si dices que se pierde, también tienes que decir que tampoco puedes ganarlo otra vez. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo esto? Una pregunta. ¿Cuál eres? ¿Dónde estás? ¿Has sido iluminado? ¿Has probado? ¿Has participado? Pero ¿qué tal tu corazón? ¿Está totalmente entregado al Señor? Yo sé que todos saben. No estoy hablando de que si andas haciendo suficientes obras, no, porque eso no es lo que nos está hablando aquí, sino si has realmente confiado lo suficiente, o sea, verdaderamente con lo más profundo para vivir para tu Señor, o Dios es parte de mi vida, porque para muchos Dios es parte. No, Dios es mi vida, nuestra vida. Y nosotros tenemos siempre una oportunidad, porque Dios es tan bueno, de cambiar eso. Aquí ellos, los maestros, no pudieron, porque ya estaban aferrados con esa enseñanza, lo dejaron. Pero aquí hay esta oportunidad de decir, Señor, tal vez no he entregado todo. Y quiero orar por ustedes. Y quiero que también ustedes puedan orar. Terminando aquí, tenemos ministerio de oración. Yo también voy a estar aquí en la puerta. Si dices, la verdad, yo ni sé. No te sientes mal por decirlo. Bueno, si tienes 20 años en el Señor, sí, siéntete mal porque, oye, pues te pasas. No se crean, no se crean. El Señor todavía extiende su gracia. Y el Señor no te quita la salvación porque has cometido un pecado que dices, híjole, no sé. No. ¿Hay consecuencias del pecado? Por supuesto. ¿Te puede castigar el Señor? Por supuesto. Pero hablando de perder la salvación, no, es otra cosa. Oramos. Mi Dios, muchas gracias por reafirmar, confirmar que somos seguros en ti, los que confían en ti. Pero ahorita pido por aquellos que tal vez no saben, no creen o no están confiados que son verdaderamente tus hijos. Pido que tú los ministres. Que tú, Señor, puedes darles esa confianza. Porque obviamente quieres que lo tengamos, por eso lo mencionas tantas veces. Y por aquella persona que tal vez nunca te ha recibido, que hoy puede tomar la decisión. Mi Dios, también
siguiendo nuestra adoración, te entregamos nuestros diezmos, ofrendas, que podemos dar con un corazón alegre, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor. Bendice cada persona que puede y no puede dar. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor.